Buenas noches, estoy en el canal de Tita y Amanda. Discúlpenme la hora, quise hacerlo más temprano, pero andaba un poquitillo ocupada, pero traía el pendiente de que prometí hacer lunes, miércoles y viernes un video. Ah, esta vez quiero hacerles un video sobre Pablo, el apóstol Pablo. Él después de la muerte de Jesús, Pablo era un soldado de Judea, de hecho le decían el carnicero de Judea, pero era como nacionalizado romano. Él, como estaba con los sacerdotes al lado de ellos, era como un tipo consejero, pues estaba también en contra de los cristianos, de los que decían que Cristo había fallecido y había resucitado, porque lo habían crucificado. Hacía poco tiempo que había sucedido eso. Y él le apoyaba las ideas de los fariseos, de los sacerdotes, de los que nada más creían en la ley de Moisés. Cuando yo era no muy joven, cuando yo empecé a leer la Biblia, se me complicaba mucho entender, y que la carta de este, y que la carta de Pablo, y que la carta de Pablo a no sé quién, y que la carta de no sé quién, y quién es Pablo, decía yo, porque no entiendes nada cuando no lees la Biblia como debe ser. Y cuando yo leí la Biblia me di cuenta que Pablo fue un soldado que persiguió cristianos. Los encarcelaba, los maltrataba y a veces hasta los mataba. Pero una vez que él precisamente andaba persiguiendo cristianos, estuvo cerca cuando mataron a Esteban, a ese que lapidaron. Él estaba ahí cerca y esa vez él andaba persiguiendo unas personas y de pronto se le apareció una luz resplandeciente que lo cegó. Y pues él no entendía nada y escuchaba una voz que le decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Y decía él: ¿y tú quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, el que tú persigues. Y él pues se saca de onda, se arrodilla, lo deja ciego de pronto y él no entiende nada, porque él no creía en que Dios había ascendido al cielo, en que Jesús había ascendido al cielo. Entonces él lo que hace, le dice Jesús: ve a la calle derecha, en algunos lugares dice la calle recta, y busca a un hombre llamado Ananías. Él va a hacer que recuperes la vista y te va a ayudar, y haz lo que él te diga. Entonces Pablo se va y busca a Ananías. Ananías va con miedo porque sabe que él es un hombre que persigue cristianos, pero va, o sea, porque Dios también en un sueño a él le dice que vaya a curar a Pablo. Entonces él va con miedo, pero asiste y lo cura. Primero lo bautiza y luego lo cura. Y se da cuenta que Pablo, como oyó la voz de Cristo, pues creyó.
en Cristo Jesús. Le regresa la vista y se reúne con los apóstoles, con algunos, pero muchos están renuentes, le dicen a Pedro, pero ¿por qué lo vamos a tener aquí con nosotros si él nos perseguía para matarnos, para encarcelarnos? Entonces Dios se le aparece y le dice, que él decidió que va a utilizar a Pablo y lo va a hacer padecer por su nombre también. Así como él persiguió cristianos, así lo persiguieron también a Pablo y lo maltrataron y lo encarcelaron y no, a ese hombre le hicieron de todo, nada más por su fe en Cristo. Así como le hacía cuando perseguía a los apóstoles de Jesús, así él pasó. De hecho, lo sacaron de la ciudad en un canasto porque no lo dejaban salir, lo querían matar. Y él, para poderse ir, le ayudaron y adentro de un canasto grande lo bajaron para bajar la cerca que era demasiado alta y se pudiera ir él a hacer lo que Dios ya le tenía como misión. Entonces él, eso de que yo no entendía, les digo yo, él fundó 7 iglesias que fueron Corintios, Gálatas, Éfeso, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, la de Romanos. Y yo decía, ¿esta carta a los romanos qué? ¿Y esta carta a los tesalonicenses qué? Pues eran cartas que él mandaba a las iglesias que él había fundado y él había dejado ahí personas encargadas, las preparaba y las dejaba en la iglesia y después él, cuando sabía que si había problemas, que si había carencias, que si había pleitos, él se enteraba y les mandaba cartas. De hecho, al final, él preso, porque al final lo mataron, pero estuvo mucho tiempo preso, encadenado, y él aún así buscaba la manera de escribir cartas y mandarlas a las personas que él quería, a la iglesia que él necesitaba enviar esa carta. Tito era uno de los que se encargó de eso, Filemón y muchas personas que él les tenía suma confianza. Él padeció muchísimo en el sentido de que casi siempre estuvo en la cárcel, casi siempre estuvo preso, por lo mismo, por la fe que tenía en Cristo. Y al final él manda una carta y dice que está próximo a morir y que ha luchado la buena batalla y que ha guardado la fe y está preparado para irse con Dios. Él decía de un aguijón, el que le platicaba la otra vez, de un aguijón que él tenía, que yo me imagino que era la vista, porque eso fue lo que a él le pasó cuando conoció a Jesús. El resplandor lo dejó ciego, y ahí hablan en las cartas de que hay las personas con el que manda las cartas, las escriben como que él padeció de su vista siempre después de ese resplandor cuando Jesús se le apareció. Y él le decía a Jesús, a Dios, pues que le quitara ese aguijón que a él lo hacía sufrir, y Dios le dijo no. Cuando él se sentía como con soberbia, le decía, bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta en la humildad. Cuando él sentía que se subía un ladrillo y se mareaba Pablo, eso era lo que le hacía Dios, el padecimiento que él tenía.
Y yo les estaba comentando en el video pasado, yo pienso que también como yo un tiempo fui soberbia, yo creo por eso Dios a mí también me puso ese aguijón de padecimiento que tengo, porque es horrible, y también yo le he pedido a Dios que me quite ese padecimiento, pero yo creo eh, me lo merezco porque Dios no me lo ha podido quitar. Y he notado que cuando yo, o sea, una vez discutí con uno de mis hermanos y yo estaba perfectamente bien. Y en la noche yo me puse muy mal, pero muy mal de ese padecimiento que les digo es una arritmia y un dolor, esa vez aunado a un dolor horrible por un problema que yo tuve con uno de mis hermanos y le dije muchas cosas, me peleé con él y le dije muchas cosas. Y en la noche ninguna pastilla me calmaba eso, yo me sentía morir con la arritmia y con el dolor. Yo me acuerdo que me pescaba de un protector que tengo en la ventana, y porque no soportaba el dolor ni soportaba esto que me da, que me deja a veces sin respirar. Entonces yo dije yo, pero ¿por qué no se me quita si siempre con esa pastilla se me quita el dolor? No decía la arritmia. Y entonces yo me acordé que me peleé con mi hermano. Y lo que yo hice fue ponerme de rodillas. Me puse a hacer oración, le pedí perdón. Le dije, Señor, perdóname. Yo sé que estás enojado conmigo porque me peleé con mi hermano y le dije muchas cosas, sí. Perdóname, Señor, si yo te sigo, no sé por qué hago esto. Estás enojado conmigo. Y ahí arrodillada yo hice una oración y me fui haciendo oración. Y como que me quedé dormida haciendo esa oración. Y cuando yo abro los ojos, yo les estoy hablando de 5, 7, 8 minutos. Cuando yo abro los ojos, porque todo ese rato yo estuve orando y pidiéndole perdón a Dios, cuando yo abrí los ojos yo ya no tenía ni la arritmia ni el dolor. Yo me levanto y me dice mi esposo, ¿qué pasó? Ya me voy a acostar. ¿Ya se te quitó? Sí, ya se me quitó. Y eso me deja mucho cansancio, entonces me quedé dormida. Pero me quedé también pensando en, en que Dios te estira las orejas. La gente no lo cree. No te pasan las cosas nada más porque sí. Todo tiene una consecuencia. Dice una carta de Juan, ¿por qué dices que me amas si nunca me has visto? Si odias a tu hermano al que has visto toda tu vida. Hipócrita. Primero ponte bien con tu hermano y luego acércate a mí. Así, palabras más, palabras menos. Nunca se me va a olvidar eso. Entonces, te hace reflexionar todo eso y dices, ya cuando tú aceptas a Dios en tu corazón, tú ya no puedes comportarte de la misma manera que te comportabas antes de que tú no le habías entregado tu corazón a Jesús. Ya no puedes ser igual, ya cambió todo para ti, y que tú no lo veas así es otra cosa, pero todo eso ya cambió para ti y así lo debes de ver, porque se supone que aceptando a Cristo tenemos que aceptar el cambiar de manera de vida, de pensar, de hablar, de tratar a las personas, o sea, todo tienes que cambiar de manera de ser.
ya no puedes ser la misma persona de antes, como yo que traté a mi hermano, como los trataba antes cuando yo no conocía a Dios, a Jesús. Y te lo hace saber. Entonces, Pablo pasó todas esas cosas. Entonces yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta que las cartas eran porque Pablo había fundado esas iglesias y él mandaba cartas a las personas que había dejado de encargadas cuando se portaban mal, cuando les hacía falta algo, cuando les mandaba algo, cuando, o sea, los errores que cometían se enteraba y él les mandaba las cartas o para reprenderlos o para felicitarlos o para ver qué necesitaban. O sea, él estaba al pendiente de las iglesias que había fundado. Así les digo, en Romanos, en Corintios, en Galacia, en Éfeso, en Filipo, en la iglesia de los Colosenses, en Tesalónica. O sea, él siempre estaba al pendiente de eso y se iba a otros lugares cuando todavía no estaba preso a hablar de Dios. Hubo un lugar que él fue, que no recuerdo bien cómo se llamaba, no me acuerdo si era en Roma, no recuerdo, lo checo el dato y les digo bien, que él empezó a ver monumentos y le llamó la atención que un monumento decía al Dios desconocido. Se me fue ahorita el nombre del lugar. Y entonces él les dice a las personas, yo les vengo a hablar de ese Dios desconocido. Y él les habla a esas personas de Cristo. Les decía que había muerto crucificado y que había resucitado y los milagros que había hecho. Todo eso les decía Pablo desde que Jesús había nacido. Les daba el evangelio. Y así empezaron más personas a unirse a Pablo. Pero desgraciadamente, como les digo, cuando le dijo Pedro a Jesús en una oración que pasaba, que por qué lo había escogido a él si los perseguía, le dijo, él va a ser un instrumento que yo voy a usar y él va a padecer también por mi causa. Y sí que padeció, porque hasta que lo mataron, porque estuvo encarcelado mucho tiempo. Y les digo, yo me imagino que era el problema de su vista, porque cuando él conoció a Jesús, que se le cruzó en el camino, lo dejó ciego con el resplandor que bajo del cielo. Y yo no conocía, les digo, se me hacía curioso escuchar las cartas de Pablo, las cartas de Corintios y la carta de no sé qué. Y decía, yo no entiendo eso de esas cartas. ¿De qué son esas cartas? Pues ponte a leer la Biblia para que sepas de todo eso. Muy interesantes, por cierto, las cartas. Y Pablo hasta el final, pues, amó a Dios, a Jesús, habló de Él siempre, no hubo un día que Él no hablara de Jesús a las personas, hasta a los de la cárcel. Cuando estaba ahí Él, hasta a los de la cárcel les hablaba de Jesús. Él no perdía oportunidad. Dicen que cada uno de nosotros tenemos esa encomienda de hablarle a las personas de Cristo. Esa es la encomienda que tenemos nosotros. Yo porque les digo, es muy difícil que una persona le interese escuchar sobre Cristo, sobre Dios, luego voltean los ojos o la cara. Pero cuando yo veo que tienen un problema de salud o alguien enfermo o que ellas mismas, ¿verdad?, tienen un problema de salud, les digo,
Agárrate de Dios. Ten fe en Él. Es que, no sé qué, hablan mucho de los medicamentos, le digo, también necesita el cuerpo oración, necesita que hagas oración por ti, por tu cuerpo, por todas las personas que tú quieres, por tus hijos, o sea, por tu casa. Hace falta la oración. Tengo una amiguita con la que voy al gimnasio que tiene enfermita a su mamá, que ojalá y se mejore, y a veces a su esposo, y le digo, haces oración por tu esposo, haces oración por tu mamá que está enfermita. Pero no puedo mucho platicar con ella porque pues ella tiene muchas cosas que hacer y vamos y venimos, nomás lo que platicamos en el camino. Pero me voy a dar un tiempito y ojalá ella pueda para platicar con ella, porque sí la veo a veces desesperada de que no haya que hacer, pero cuando hacemos oración o decimos que tenemos fe, no es decir, sí, sí tengo fe, sí, sí, sí le pedí a Dios, sí, sí, yo hago oración. Es orar de todo corazón, orar y pensar en Dios. No es nada más tener fe, es pensar en Él. Y yo les digo porque sí es muy efectivo pedirle a Dios, muy efectivo. Te escucha. Yo siempre le digo, gracias porque me escucha, Señor. Esa oración que tan pequeña que hizo Jesús cuando iba a resucitar a Lázaro. Antes de hablarle a Lázaro, él dijo, gracias, Señor, porque siempre me escuchas. Y eso siempre lo digo yo cuando hago oración. Gracias porque siempre me escuchas. Porque Dios te escucha. Cuando le hablas de todo corazón. Él siente que tú eres sincero. No puedes hablar así, ay Dios, ayúdame porque no sé qué. Dios, ayúdame porque los que oran a veces, Dios, necesito mucho dinero, ayúdame. Así no es una oración. Necesitas primero pedir perdón, dejarlo que entre en tu corazón, en tu vida. Y cuando ya lo tengas en tu vida y en tu entorno y sientas esa paz tan padre que Dios te da cuando crees en Él, cuando piensas en Él, después no le vas a pedir ni dinero ni cosas materiales, porque simplemente el seguirlo, en amarlo, el quererlo, en tener fe y pensar en Él y pedirle siempre y clamar a Él, Él se va a encargar de ti, de que no te falte nada. No vas a necesitar pedírselo. Y tú te vas a enterar de eso. De manera que si alguien tiene algún aguijón, algún padecimiento, hablen con Dios y pídanle que se lo quite. Pero díganle que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pues lo importante de esto es el cambio como el que ocurrió con Pablo, después de ser un perseguidor de cristianos. Él decía, simplemente di que no crees en Él, que crees en la ley de Moisés. Pero de muchos no escuchaba eso y eran a los que se llevaban. Y les digo, le decían, el carnicero de Judea. ¿Cómo sería Pablito? Pero luego fue el hombre más humilde, porque entendió que realmente Jesús existe.
y está vivo en el cielo, viéndonos, cuidando de todos nosotros y viendo que nada nos falte. Porque Él tiene el reino, el poder y la gloria. Por siempre y para siempre, que no se les olvide eso. Espero que les haya gustado mi video. Si les gusta, quisieran darle like y suscribirse. Y que Dios me los bendiga y los guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. El primer mandamiento: amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se basa la ley y los profetas. Y el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Que Dios me los bendiga y los guarde. Y lean la Biblia, está muy interesante. Ese relato de Pablo está bien padre. Y las cartas de las iglesias de Corintios, Éfesos, Colosenses, Tesalonicenses, léanla, está muy interesante todo eso. Nos vemos en otro video y que Dios me los bendiga y me los guarde.